eso, este es el segundo video. Si quieres puedes ir a ver el primer video de neonatología. Y bueno, vamos a continuar con la parte de ya el paso a la vida extrauterina. Continuemos o empecemos. Colación fetal. Durante la vida fetal hay una vena y dos arterias umbilicales en el cordón umbilical. La vena umbilical transporta sangre oxigenada que es conducida a través del conducto arancio a la vena cava inferior, evitando el hígado para ser transportada a la aurícula derecha. A la entrada de la aurícula, una pequeña estructura llamada válvula de Eustaquio dirige la sangre arterial hacia la pared intraauricular, donde en el feto existe una estructura anatómicamente permeable llamada foramen oval que conecta las aurículas derecha e izquierda y crea una derivación anatómica entre las cámaras del corazón. La vena cava superior también sale de la aurícula derecha y lleva sangre venosa al ventrículo derecho, que luego es expulsada hacia la arteria pulmonar. La presencia durante la vida fetal de pulmones no ventilados provoca altas presiones en la arteria pulmonar y en consecuencia en las cavidades derechas del corazón, lo que convierte al circuito pulmonar en un circuito de alta presión y bajo flujo. Por lo tanto, la sangre del ventrículo derecho encuentra un obstáculo para entrar en la circulación pulmonar, pero encuentra una segunda vía de derivación en la bifurcación de la arteria pulmonar, el conducto arterioso, que la conecta con la aorta. El 90% de la sangre procede de la arteria pulmonar. Toma el camino del conducto arterioso, solo el 10% se dirige a los pulmones. Las altas presiones de los pulmones y de las cavidades del lado derecho, comparadas con las bajas presiones de la circulación sistémica, favorecen el paso de la sangre con un flujo de X a través del foramen oval y el conducto arterioso. Por lo tanto, la circulación fetal puede definirse como una circulación paralela en la que las cámaras del corazón no están anatómicamente separadas. Dado que el conducto arterioso que transporta la sangre venosa a la aorta está situado a nivel del arco
prostaglandinas y la disminución de las prostaglandinas de origen materno permiten el cierre funcional de esta estructura, estableciendo la circulación en serie típica del adulto. Con respecto a la hemoglobina fetal, es la forma predominante de hemoglobina en el feto durante la gestación. La hemoglobina se produce desde la semana 10 a 12 de embarazo hasta los 6 primeros meses de vida postnatal. La hemoglobina está compuesta por dos subunidades alfa y dos gamma, mientras que la hemoglobina adulta, la hemoglobina A, contiene dos subunidades alfa y dos beta. Creo que es una beta. La hemoglobina fetal desempeña un papel esencial en el transporte de oxígeno desde la circulación materna a la fetal, ya que la hemoglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno y una baja afinidad por el 2,3 bifosfoglicerato. Esto permite restar oxígeno a la hemoglobina materna a nivel de la placenta. La hemoglobina al nacer es de unos 15 a 20 gramos por decilitro, con un hematocrito de 45 y 61%. Después del nacimiento, la proporción de hemoglobina disminuye gradualmente para dejar espacio en condiciones fisiológicas a la producción de hemoglobina, que permite una mejor liberación de oxígeno a los tejidos. Este mecanismo es la base de la anemia fisiológica en los bebés. Tras el nacimiento, aumenta la liberación de oxígeno a los tejidos, lo que provoca un descenso abrupto de la concentración de eritropoyetina en plasma, seguido de un marcado descenso de los glóbulos rojos, la hemoglobina en los reticulocitos a los 5 o 7 días de edad, con un nadir a los 1 o 6 meses, de 10 a 30 de hemoglobina y de hematocrito de 29 a 42%. Durante este periodo, el porcentaje de células eritroides de la médula ósea disminuye del 35% al 15% después de la primera semana postnatal. En la mayoría de los recién nacidos a término, estos fenómenos son autolimitados y sin significado patológico. Ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente es uno de los defectos cardíacos congénitos más comunes y representa entre el 5 y 10% de todas las cardiopatías congénitas en los bebés a término. Se define como la persistencia de este conducto más allá de 72 horas. La aparición del ductus es más frecuente en los recién nacidos prematuros, lo que aumenta el riesgo de complicaciones típicas como la insuficiencia cardíaca, la disfunción renal, la enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular y el retraso en el desarrollo. Un ductus pequeño no suele causar problemas y puede no necesitar nunca tratamiento. Sin embargo, un ductus grande puede causar un soplo, taquicardia
forceps o ventosa, niños varones nacidos de madres primíparas, baja estatura materna, anomalías de la pelvis materna. Vamos a ver el cráneo, las asimetrías, la superposición a la diástasis de los huesos del cráneo. Son todos hallazgos normales y generalmente autolimitados dentro de la primera semana de vida en el recién nacido. Tenemos el capum succedaneum. Es un edema difuso de los tejidos blandos del cuero cabelludo que puede extenderse más allá de las líneas de sutura. Es importante saber eso. El caput se extiende más allá de las líneas de sutura. Se debe a la presión de los pujos durante el parto y no suele aumentar durante el nacimiento. Resolución en pocas horas o días. Ahora vamos con el cefalohematoma. Es una hemorragia subperióstica que no sobrepasa las líneas de sutura. Cefalohematoma no la sobrepasa. Puede ser secundario a un parto traumático. Puede aumentar de tamaño y consistencia después del nacimiento. Si se sospecha una fractura de cráneo subyacente, menos del 5% de todos los cefalomatomas, a menudo relacionados con un parto instrumentado con ventosas, está indicada la evaluación radiológica, ya sea radiografía o tomografía. La mayoría de los cefalomatomas se resuelven en 2 a 3 semanas. Tenemos otro trauma que se llama hemorragia subcalial. La zona subcalial es un amplio espacio entre la galea aponeurótica y el periósteo. Puede atravesar las líneas de sutura y aumentar de tamaño después del nacimiento. Puede ser necesaria una transfusión de sangre en caso de hemorragia intensa. Hemorragias intracraneales también es otra. Son acontecimientos raros pero graves. Se dividen en hemorragias epidurales, hemorragias suturales y hemorragias intraparenquimatosas. También tenemos la fractura del cráneo. Es un evento raro. Puede ser lineal o deprimida. El diagnóstico puede realizarse mediante una radiografía del cráneo. Las fracturas lineales que no se asocian a síntomas neurológicos no tienen interés clínico. Las fracturas deprimidas, a menudo denominadas fracturas de ping-pong, representan el 23% de las fracturas. No se resuelven espontáneamente y pueden asociarse a hemorragias intracraneales y cefalomatomas. La evaluación radiológica, en caso de duda, se realiza mediante TAC craneal. Con respecto a fasias de éxtasis, es frecuente en partos con una o más vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello. Debido a la acumulación de sangre en la cabeza, algunos capilares de la cabeza pueden romperse, dando lugar a petequias o a una coloración cianótica difusa durante unos días. Puede asociarse hemorragias subconjuntivales. Dado el curso autolimitado, el pronóstico es favorable. Bueno, con respecto a la piel, tenemos las principales lesiones traumáticas de la piel, son las que se enumeran a continuación. Tenemos adiponecrosis, acontecimiento raro causado por la isquemia del tejido adiposo comprimido sobre una estructura ósea. Durante un parto traumático se caracteriza por la presencia de nódulos duros y bien adheridos en los planos con carácter eritematoso o cianótico. Resolución dentro de 1 o 2 meses después del nacimiento. La otra lesión que tenemos a nivel de piel serían lesiones iatrogénicas, laceraciones por bisturí asociadas a la cesárea, a menudo de urgencia. La mayoría de las laceraciones
más frecuente es que sea la causa de un traumatismo mecánico. Fractura de clavícula es la fractura más frecuente en el recién nacido, con una incidencia media de alrededor de 1% de todos los nacidos vivos. Se puede sospechar por el hallazgo de una hinchazón eritematosa asimétrica a la palpación de las clavículas, sensación palpatoria de crepitación subcutánea, irregularidad del perfil de la clavícula e hipomovilidad del brazo ipsilateral. Un reflejo moro asimétrico puede indicar la presencia de este hallazgo. Días después aparece el callo óseo. Solo se requiere radiografía en casos dudosos como la hipomovilidad de la extremidad, sin hallazgos patológicos en la palpación de la clavícula. El tratamiento es simplemente de apoyo con analgésicos. Si es necesaria movilización suave de la extremidad, dado el excelente pronóstico y la autorresolución de la mayoría de los casos. Con respecto al plexo braquial, las lesiones y la parálisis del plexo braquial suelen producirse por el estiramiento durante la extracción del recién nacido en la sala de partos. Se trata de eventos traumáticos poco frecuentes, con una incidencia media de 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos, generalmente de carácter unilateral. El factor de riesgo más común es la distocia de hombros. Existen dos variantes de la parálisis de plexo, dependiendo si afecta la porción cefálica o la porción caudal del plexo, pero también pueden estar afectadas ambas. Primero, la parálisis alta, que también se llama Duchenne, se produce por la afectación de las raíces C5 y C6. La postura típica de la afectación de estas raíces nerviosas se traduce en rotación interna y adducción del brazo con extensión del antebrazo. El reflejo braquial no se evoca. El reflejo de Moro está ausente en un lado. La motilidad de la mano y el reflejo de prensión palmar no están implicados en la parálisis. La afectación de la raíz C6 también se asocia a la pronación del antebrazo y a la flexión de la muñeca y de los dedos en la actitud de camarero cogiendo propina. Las lesiones poco frecuentes de la raíz más cefálicas pueden provocar una parálisis del hemidiafragma por afección del nervio frénico. Parálisis baja de Klumpke es más rara. Se produce por lesiones de raíces de C7, C8 y T1, presentándose clínicamente como una parálisis aislada de los muslos de la muñeca y de la mano, la llamada mano en garra, causada por el déficit motor de los músculos intrínsecos de la mano, los flexores de la muñeca y de los dedos, y los músculos pronadores del antebrazo. La musculatura del hombro y del antebrazo está conservada, así como el reflejo de Moro. La prensión palmar es deficiente. Si la raíz de uno está intacta, puede producirse el síndrome de Horner debido a la afectación del centro nervioso simpático vecino. Parálisis total, grave deterioro de la movilidad del miembro superior. El reflejo Moro, la presión palmar y la movilidad activa están ausentes en todo el brazo. A veces se asocia con síndrome de Horner. La terapia en la mayoría de las situaciones es conservadora y de apoyo, con la posibilidad de promover la curación del plexo mediante la movilización pasiva, los estiramientos y la fisiokinesioterapia de la extremidad. La cirugía reconstructiva rara vez es necesaria. Las parálisis bajas y totales
las glándulas suprarrenales. La rotura de la cápsula de uno de estos órganos puede manifestarse con síntomas secundarios a la hemorragia interna como palidez, taquicardia, disnea, dificultad para alimentarse. En caso de rotura suprarrenal, también puede producirse los cambios típicos de la insuficiencia suprarrenal, como astenia, hipotensión, hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica e hipoglucemia. Una masa palpable en el abdomen puede sugerir la presencia de una hemorragia suprarrenal. La primera línea para el diagnóstico del daño parenquimatoso es la ecografía. El tratamiento depende del estado general comprometido del niño. Normalmente, la administración de agua y electrolitos puede ser suficiente, pero en casos de hemorragia grave es necesario el control quirúrgico del sangrado. Vamos a ver el último tema sobre la asfixia perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémica. La asfixia perinatal está causada por la falta de oxígeno en los órganos debido a una agresión hipóxica durante el parto o cerca del nacimiento. La encefalopatía neonatal es un síndrome neurológico detectable desde los primeros días de vida en un bebé nacido de mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional, caracterizada por un nivel de conciencia alterado o convulsiones, hipotonía y alteración en los reflejos, a menudo acompañado de dificultad para iniciar y mantener un buen impulso respiratorio. Esta condición suele ser secundaria a la asfixia perinatal, ya que el cerebro es el órgano más susceptible de sufrir daños por hipoxia. Los signos neonatales compatibles con el sufrimiento hipóxico isquémico periparto son: primero, la puntuación de Apgar que sea menos de 5 a los 5 y 10 minutos, el pH fetal que sea menos de 7.0 o exceso de base que sea más de 12 milimoles. La neuroma incompatible con una lesión cerebral aguda en la resonancia magnética. Hay que tener en cuenta que el alcance del daño solo puede detectarse en la resonancia magnética después de la primera semana de vida, aunque los primeros rasgos de sufrimiento perinatal pueden manifestarse a las 24 horas de nacido. Presencia de un fallo multiorgánico compatible con un daño hipóxico isquémico, disfunción hepática, anomalías hematológicas, disfunción cardíaca, desequilibrios metabólicos y lesiones gastrointestinales. Con respecto a la epidemiología, la encefalopatía neonatal es una afección que sigue teniendo una elevada tasa de incidencia, entre 2 y 6 por cada 1000 nacidos vivos. Con respecto a la estadificación de la encefalopatía, se realiza mediante una escala de gravedad de 3 grados propuesta por Sarnat. Según la puntuación, las encefalopatías pueden dividirse en conciencia, actividad, postura, tono, reflexiones, pupila, actividad cardíaca y respiración. Hay 3 grados. Tenemos la encefalopatía grado 1, que es la leve. Se caracteriza por hiperalerta, midriasis, taquicardia, hiperreflexia, tono axial normal o hipotónico. Encefalopatía grado 2, que sería la moderada, se caracteriza por letargo, miosis, bradicardia, hiporreflexia, hipotonía y convulsiones frecuentes. La tercera, que es encefalopatía grado 3, que sería la grave, se caracteriza por un estado de coma o soporífero
lesión cerebral hipóxico-isquémica. ¿Cuál es la causa? Una reducción del suministro de oxígeno al tejido cerebral y la consiguiente acumulación de ácido láctico provocan el sufrimiento celular agudo y una rápida necrosis de las células nerviosas. A las 6:48 horas del daño inicial, el déficit energético y el sufrimiento celular conducen a una situación inflamatoria conocida como daño por reperfusión, con liberación de radicales libres de oxígeno y muerte neuronal por apoptosis, que también puede producirse en los días siguientes al evento hipóxico. Este es el único momento etiopatogénico sobre el que pueden intervenir las terapias neuroprotectoras actuales. Las lesiones cerebrales por hipoxia pueden ser causadas por muchas condiciones prenatales y perinatales. Se puede distinguir los factores de riesgo anteparto y los intraparto. Los factores maternos anteparto serían disfunción tiroidea, preeclampsia, déficit placentario o morfologías placentarias anómalas que provocan una mala perfusión vascular y trombosis. Entre los factores fetales anteparto tenemos la macrosomía, el síndrome malformativos, crecimiento intrauterino restringido. Entre los factores de riesgo intraparto tenemos la distosia de hombros, la cesárea de urgencia, parto instrumental, disfunción placentaria aguda por rotura uterina, desprendimiento de la placenta, prolapso o nudos del cordón umbilical, shock, muerte materna, la coriomnionitis y la rotura prematura de membranas pueden ser factores de riesgo para desarrollar una encefalopatía. Con respecto al tratamiento, la hipotermia terapéutica es la única terapia neuroprotectora de elección para los niños que cumplen los criterios de encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipotermia ayuda a reducir el edema vasogénico, los neurotransmisores excitatorios, los ROS, citocinas inflamatorias y metabolismo cerebral. Los criterios de inclusión para beneficiarse del tratamiento son los siguientes: edad gestacional mayor o igual de 35 semanas y peso neonatal mayor o igual de 1800 gramos. En recién nacidos de menos de 6 horas, ambos criterios A y B. A, hipoxia intraparto definida por al menos uno de los siguientes criterios: si el APGAR está en menos de 5 a los 10 minutos de vida, si hay necesidad de continuar la reanimación con intubación orotraqueal o máscara y balón a los 10 minutos de vida, o acidosis fetal o neonatal definida como pH menos de 7.0 o más de 12 milimoles, encefalopatía hipóxica isquémica de grado moderado o grave, evalúa entre 30 y 60 minutos de vida según la clasificación de Sarnat. La hipotermia debe iniciarse dentro de las primeras 6 horas después del parto y continuar durante 72 horas a la temperatura objetivo. La hipotermia craneal, selectiva frente a la hipotermia corporal total, parecen tener una seguridad y eficacia similares. Sin embargo, se prefiere la hipotermia corporal total por su facilidad de aplicación. La temperatura rectal debe mantenerse a 33 centígrados en el modo sistémico, 34.5 centígrados para la hipotermia craneal selectiva. El beneficio clínico de la hipotermia terapéutica solo ha demostrado mejorar los resultados en recién nacidos con encefalopatía de moderada a grave, mientras que se desconoce si los lactantes se benefician de la terapia. En los casos en los que el examen neurológico es de interpretación dudosa, la evaluación
neurofisiológica mediante electroencefalografía de amplitud integrada, también conocida como monitorización de función cerebral. Es útil para determinar la elegibilidad para la hipotermia. La combinación de la exploración neurológica y la evaluación neurofisiológica aumenta la precisión del pronóstico de la elección del tratamiento. Muy bien, el pronóstico. La hipotermia terapéutica es una opción relativamente nueva para el tratamiento de la EHI y todavía se están estudiando los datos sobre los resultados neurocognitivos. Antes de la era de la hipotermia, las tasas de mortalidad entre los bebés con encefalopatía grave eran muy altas y los niños supervivientes desarrollaban déficits cognitivos incluso en ausencia de déficits funcionales. Los niños sin déficit grave solían presentar una disfunción motora y un retraso escolar. La hipotermia terapéutica condujo a una reducción del riesgo de muerte y de deterioro neurocognitivo grave, con un aumento de la tasa de supervivencia, confusión neurológica, función neurológica normal, especialmente en recién nacidos con encefalopatía moderada o grave. Bueno, familia, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Espero que sea de utilidad estos videos para ti. Y bueno, te quiero invitar a que me compartas tus comentarios sobre estos videos para saber si te gustan. Hay muchísimo que estudiar. Espero que